Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, les saluda Rabino Mijael Ávila en este día que es el día 20 de Iyar del año 5775, conforme al calendario secular. El día de hoy es 9 de mayo del año 2015. En esta ocasión, la perashá que en todo el mundo, en nuestro pueblo se está leyendo, es la perashá titulada Emor Di. Y en esta perashá, para efecto de que podamos comprender un poco a lo que se refería en esta mañana a la lectura, primero nos habla un poquito al respecto de algunas leyes que el Eterno le da a los Kohanim, llamados al español sacerdotes, y al Kohen Agadol. Y vale la pena, amados, que entendamos que el gran problema entre las culturas tiene mucho que ver con el tema de los conceptos y de las palabras. Esto es, como en nuestro pueblo se le llamaba Kohen o Kohanim, la única forma de representar a esta figura en una cultura que no tiene esa figura religiosa es como deciden ponerle en las traducciones sacerdote. Sin embargo, no es porque todas las culturas y todas las religiones tengan sacerdotes, sino que es la mejor forma de poder expresar para que en una cultura diferente se entienda. En nuestro pueblo son los Kohanim, y particularmente el Kohen Agadol, el que presidía sobre todos ellos. La primera lía habla al respecto de ello. La segunda lía habla al respecto de las leyes de los Kohanim en cuanto a cualquiera de ellos que pudiera llegar a tener un defecto físico que le era no permitido el poder acercarse. Esta perashá la compartió mi esposa hace muchísimos años y nos hablaba un poquito de la representación que tiene el hombre del Eterno, y que por lo tanto su ropa, su vestimenta y aún su figura debería de tener un rasgo de ser lo suficientemente honroso como para poder representar al Eterno. La tercera lía, las leyes del Corbán, para todo aquel de la casa de Israel y por supuesto también a los forasteros, y cómo es que ellos iban a traer ofrendas de vacuno, vino y caprino. La cuarta lía vuelve otra vez a hablarnos al respecto de lo que vendrían a ser las Hagim. La quinta lía, la ley de la Pea. Ustedes recordarán que la pea era una parte de la siega y de la vendimia que el propietario debía de dejar en beneficio del pobre, de la viuda, del huérfano y el peregrino. Esto es, en nuestro pueblo, todos aquellos que se dedicaban a sembrar deberían de dejar una parte precisamente para que esta gente que de alguna u otra manera pudiera estar desprotegida, pudiera con sus propias manos tomar y comer de ahí. La sexta lía habla al respecto de la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot. Y la séptima lía, que es justamente el motivo de esta conferencia, es el castigo contra quien blasfemara el nombre del Eterno. Y por ello esta conferencia se titula Los padres y la educación. Cuando nosotros hablamos de lo que vendría a ser la educación de los padres, deberíamos estar conscientes que así como hablamos de que cada uno de nosotros tenemos muchas áreas donde nos desenvolvemos como profesionales, nos desenvolvemos como ciudadanos, nos desenvolvemos como padres, como hijos, como amigos, como hermanos. Dos de los papeles que aquellos que tengan el privilegio de ejercerlos y que son muy importantes, y el primero me refiero a lo que sería el ser esposa o el ser esposo, y el segundo papel que vendría a ser el ser padre o el ser madre. Yo creo que son dos de los papeles que el mundo no le ha prestado la suficiente atención, y que en esta época en la cual nosotros estamos viviendo se está viendo justamente la consecuencia de generaciones de hijos que ya no están teniendo un respeto por los adultos. Ya no es raro ver a un niño o a un joven faltándole respeto a un adulto, y esta forma en la cual fueron y fuimos educados las generaciones previas, con ciertos valores, con respeto, con responsabilidad para con la escuela. Hoy en día, cuando he hablado con varios maestros, es definitivo que las generaciones han sido trastocadas por esa falta de educación de sus propios padres hacia ellos, y que detrás de esta falta de educación
hoy en día el ejercer al frente de un salón de clases es muy difícil. Y es muy difícil porque la maestra, el maestro tienen que encontrar nuevas formas para poder tener controlados a los niños, porque hoy en día ya nada más una maestra le levanta poquito la voz, ya de inmediato los padres se quejan, ya de inmediato el niño pone inclusive una palabra en contra de la maestra, y el tiempo que estamos viviendo es definitivo de los más complicados en materia de enseñanza. Entonces, yo creo que dos de los papeles fundamentales para nuestra vida están siendo descuidados. Y la forma de ser descuidados es que nos inmiscuimos lo que vendría a ser en esos dos papeles, pero que difícilmente le dedicamos tiempo para estudiar y hacer concienzudamente nuestra labor. Durante las generaciones pasadas bastaba con que el padre o la madre diera un regaño y entonces el hijo hacía caso. Hoy en día ya ni un regaño ni nada, absolutamente. Ahora que fue y que va a ser el Día de la Madre, ¿cuántos memes han salido por ahí en internet, no? En donde antes decía que te voy a aventar la chancla, ¿no? Ahora ya ni siquiera le puede aventar la chancla a la mamá porque estas generaciones han estado cambiando. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro pueblo? Ahora que estaba estudiando yo el tema me di cuenta que en nuestro pueblo tenía un aspecto un tanto diferente, porque nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por la educación. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Olvidémonos de qué clase de educación, sino por la educación. Esto es, a nuestro pueblo se le conoce como el pueblo del libro. ¿Hay algún otro pueblo que ustedes lo conozcan como el pueblo del libro? O sea, ya de entrada, la forma en como nuestro pueblo está siendo tipificado por las naciones es un pueblo que ya de entrada trae un material que debería de ser educativo para aquellos que forman parte de este pueblo. Entonces, en nuestro pueblo, que vendría a ser la formación moral y religiosa, se daba desde la infancia, desde pequeñitos, y era considerado como un principio y un objeto de vida judía. ¿Se acuerdan ustedes desde el libro de Bereshit, capítulo 18, verso 18? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando yo estaba leyendo este versículo, recordé cuando la educación de una manera se empieza a oficializar en el mundo y que comienza en Prusia, que era una parte de lo que correspondería a Alemania, cuando el gobierno en aquel entonces lo que quería era someter a la población, y la forma perfecta para someterlo era meterlos en aulas, las cuales les estaban transmitiendo una información que así le convenía al gobierno. Sin embargo, en nuestro pueblo ya se ve que estos rasgos de educación ya venían, y tan es así que el Eterno está confiado en que se lo dará a Abraham, y que Abraham mandará a sus hijos a que guarden el camino del Eterno. Entonces, está inseparable la educación que Akadosh Baruj Hu nos permitiría conocer a través de su voluntad, y después la obligatoriedad que tendríamos nosotros de transmitirla a nuestros hijos. Ya en Devarim capítulo 6, lo leemos todo el tiempo que estamos en los rezos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿se acuerdan ustedes? Estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero no nada más era un tema de educación de transmisión, sino la educación dice que también era de forma práctica. ¿Por qué? Porque nos mandaba y nos decía, y las atarás como una señal en tus manos, y estarán como frontales entre tus ojos. Y cuando nos ponemos los tefilín, ya no nada más es un tema de educación a través de recibir oralmente la información, sino ya estamos llevando a una forma práctica lo que vendría a ser esta voluntad de Akadosh Baruj Hu. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué ocurría con nuestro pueblo desde pequeños? Pues bien, cada vez que alguien en nuestro pueblo, como ocurre el día de hoy con Saraí, que Saraí
está siempre atenta, como lo está hoy, siempre escuchando, ¿qué era lo que nos mandaba la palabra del Eterno? Shemot capítulo 12, verso 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es esta tradición que siguen ustedes? ¿Qué es esta ceremonia? Verso 27, ustedes responderán, es la víctima de Pesaj del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y entonces el pueblo se inclinó y adoró. Shemot 13:8, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces, sería muy bueno que tuviéramos bien presente que toda la enseñanza de las festividades, siempre uno tiene que no nada más apropiársela, sino a decirle que esto fue lo que el Eterno hizo con nosotros precisamente cuando vivíamos en nuestros antepasados en Egipto. Entonces, nos educaban en la casa, nos daban símbolos que formaban parte de nuestra cultura y de nuestra educación, y cada festividad también formaba parte de lo que sería una transmisión de valores, un recuerdo de lo que el Eterno nos había dado y cómo es lo que esperaba el Eterno en un futuro para nosotros. Pero hay algo que no sé cuántos de ustedes estén conscientes. Cuando nuestro pueblo va a entrar, a la tierra prometida, ellos son los que inventan los espectaculares. En fechas recientes, tendrá como 1 año o 2 años, que en la Ciudad de México, después de ver tantos espectaculares, estaba habiendo una gran controversia porque muchos de ellos estaban fuera de ley, no tenían los permisos correspondientes, y un espectacular por muy barato anda más allá de 32,000 pesos al mes. Y hoy cuando vemos todos los espectaculares, anunciando marcas, anunciando empresas, podemos ver lo que dice el libro de Devarim capítulo 27. Dice, ordenó Moshe con los Tzenequim, los ancianos de Israel, al pueblo diciendo, guardarán todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jardén a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. No sé cuántos sabían que en la antigüedad muchas familias no tenían pintura y a falta de pintura hacían una preparación con agua, con cal y no sé con qué más, y con eso precisamente pintaban lo que vendrían a ser las paredes. Entonces les está mandando que escogieran piedras muy muy grandes y las revocaran, las pintaran con cal. Y dice, y escribirán en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel. Ya tenemos una buena idea publicitaria, o mejor dicho, recordatoria, ¿no? Imagínense, van llegando aquí a la esquina de la Bet Knesset en Cuernavaca o en Toluca, y de pronto lo primero que ven es un espectacular con los Asereda Dibrot. Sigue diciendo, y edificarás allí un altar al Eterno tu Elohim, el altar de piedras, no alzarás sobre de ellas instrumentos de hierro, de piedras enteras edificarás el altar del Eterno tu Elohim, y ofrecerás sobre él un corbán al Eterno tu Elohim, y sacrificarás ofrendas de shalom, comerás allí y te alegrarás delante del Eterno tu Elohim, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torah. Entonces, cuando el Eterno les manda que nuestro pueblo entre, ¿dónde tendrían pintado los mandamientos? ¿En dónde estaría? Desde que llegaban a su casa en la mezuzá, ¿verdad? En los postes de las casas, pero también en la ciudad había un recordatorio continuo y constante de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. No sé cuántos de los que tenemos cuadros en nuestra casa alguna vez nos tomamos el tiempo de invitar a nuestros hijos a que lo vean, a que recuerden esas palabras que están escritas tal vez en algún cuadro, en alguna litografía que tengamos. Recientemente que nos visitaba el Roé y Miri, se acordaba Miri de cuando se dedicó varios meses a hacer un cuadro que nos regaló precioso, ¿verdad? Que hoy en día tenemos nosotros en la sala. Pero noten ustedes que la forma de transmitir la educación era también visible.
Entonces, ¿qué sucederá en las futuras casas de todos aquellos que en un futuro en Bedaderech se casarán? ¿Qué pasa en la casa de Mijael y de Rachel? ¿Cuántos cuadros así hermosos, preciosos tienen, recordando las palabras de Kadosh Baruj Hu? Todos los postes de su casa los tienen llenos y se acuerdan constantemente de ellos. Pero noten ustedes, Mijael, que es una tarea por cumplir. Ahora que venga la descendencia para cada uno de aquellos que en un futuro las tendremos, en el caso de Yosef o de Natan Haim, recordemos que es una parte importantísima que nosotros tengamos a la vista lo que vendría a ser la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Ahora bien, estamos reunidos el día de hoy porque estamos nosotros no nada más cumpliendo con el servicio de los rezos, ¿verdad? Hicimos Shaharit, vamos a hacer Musaf, pero muchos de los historiadores de nuestro pueblo, como Josefo, como Filón, hablan de que justamente el reunirse para dar lectura a una porción de la Torah se lo asignan su origen desde Moshe. De hecho, el libro de Geburot, capítulo 15, verso 21, Geburot capítulo 15, conocido al español como Hechos, dice lo siguiente: porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las Bet Midrashim o en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Entonces, historiadores como Eusebio, como Filón, como Josefo, todos ellos redactan en sus escritos que la lectura del día de hoy venía como parte de la tradición de nuestro pueblo desde la época de Moshe. Entonces, noten ustedes cómo hoy que estamos reunidos y escuchando la Perashá, a final de cuentas forma parte de lo que nuestro pueblo desde tiempos inmemoriales se hizo para educarnos. Si tan solo recordáramos lo que significa la palabra Torah, ¿de dónde viene la palabra Torah? ¿Cuál es la palabra raíz, Mijael? Iram. La palabra raíz de la palabra Torah es Yará, y Yará es o una enseñanza, o también simbólicamente estaría aludiendo justamente a dar en el blanco, a utilizar una flecha y lanzarla y darle en el blanco. Entonces, Josefo también y Filón hablan de que uno de los más grandes orgullos del pueblo judío era que desde la tierna infancia los niños eran educados en los valores, en las costumbres y en los mandamientos de nuestro pueblo. Entonces, démonos cuenta cómo es de que nos debemos de sentir orgullosos, porque nuestro pueblo es un pueblo que debería de estar orgulloso de la educación que se recibe desde pequeños. Ahora, yo no sé si alguna vez hayan discutido al respecto de quién es la obligación de educar a los hijos. No sé si en Toluca, en Veracruz, con Eli, con Itiel, no sé si es Shoshana, allá en Jacona, con Yohebet. No sé cuántos de ustedes, si alguna vez hayan discutido de a quién le toca la obligación de educar a los hijos, al padre o a la madre. ¿Quién vota por el padre? ¿Quién vota por la madre? ¿Quién no votó, que no sabe nada? ¿Quién vota por los dos? Por supuesto que a lo largo de lo que vendría a ser toda la Torah, la Biblia insiste al respecto de que esta es una parte que le correspondía a los dos. No obstante que estoy hablando de la educación, voy a compartir una segunda parte en la tarde y vamos a hacer algún cuestionario para ubicarnos qué aspectos tenemos todavía que mejorar como padres. Entonces, no me voy a meter tanto en la educación per se, sino más bien en el padre, en la madre, ¿ok? Ese es el objetivo de esta conferencia. Entonces, todo lo estoy dando como contexto para entrar de lleno a lo que vendría a ser la enseñanza de los padres y la educación. Pero vale la pena tener muy claro que la obligación, o mejor dicho, la enseñanza que se transmitía, era una obligación de ambos. Proverbios, Mishlech, capítulo 1, verso 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Alguno de ustedes está orgulloso por algo que le enseñó su madre o su padre? ¿Sí? Levante la mano allá, los estoy viendo, allá en Toluca. ¿Alguien de ustedes está orgulloso por alguna enseñanza que le dio su madre o su padre? Bájenla, por favor. Porque aquí habla de que el hijo debería de estar cuidando a la instrucción, a la enseñanza del padre, y por supuesto, no menospreciando la dirección, la enseñanza que recibe de su madre. Pero noten ustedes, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, vemos involucrados, inmiscuidos en la educación a ambos. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ok, están inmiscuidos ambos en un tema de educación. Y vale la pena también reflexionar que el Eterno ha sido realmente amoroso con ambos, porque cuando vienen los sacerdotes a Dibrot, no dice honra a tus padres, genérico. No dice honra a tu padre. Dice honra a quién? A tu padre y a tu madre. En nuestro pueblo está muy claro que en tema de posición, el marido es la cabeza del hogar. Pero no así en tema de valía, en tema de estima. De hecho, ustedes recuerdan lo que lloraron a Rachel, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres han sido sumamente lamentadas su muerte como consecuencia de esa importancia que tuvieron a nivel familiar? ¿Cuántas familias en México, inclusive cuando muere o el padre o la madre, las reuniones y todo se desintegran por completo? Ya no hay forma de que ellos la sigan viviendo porque hay un hombre o una mujer en la familia que fue quien los unió. Y entonces vale la pena tener muy claro que el Eterno les dijo honra a tu padre y a tu madre. Entonces les está dando el mismo peso a ambos delante de los hijos. Proverbios capítulo 4 verso 1, Mishlech 4:1. Oigan, hijos, la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura. Y hay versículos que habla del padre nada más, hay versículos que habla de la madre nada más, pero espero que nos quede claro que era un trabajo de ambos. Pero es definitivo, también tengo que aclarar, que mayoritariamente la educación corría por cuenta del hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre era el que tenía varios de los mandamientos sobre de sí que le eran útiles para transmitirlo a los hijos. El padre, una vez que salía a trabajar en su oficio, en el campo, con los animales, él era el que se llevaba al hijo, ¿verdad?, con él, y era el que lo instruía. Y en uno de los libros que se les llama deuterocanónicos, esto es, que se fueron posteriores al canon, pero que forman parte de la tradición de nuestro pueblo, se llama Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico. Y lo quise poner porque es uno de los capítulos por excelencia para hablar de la educación. No está dentro del canon de nuestra Biblia hebrea, no está dentro del canon de otras religiones que también tienen como base la Biblia hebrea. Sí está dentro del canon del catolicismo, este libro, pero en nuestro pueblo este libro obviamente se ve con su importancia histórica y lo que conlleva. Eclesiástico capítulo 30 dice, el que ama a su hijo no deja de corregirlo. Entonces aquí vale la pena que Zafir sepa que si hay alguien en la vida que se toma la molestia de corregirla, la razón que hay detrás es porque se ama. Dice, y al final, dice, aunque ahorita Zafir no lo entienda, dice el versículo, al final encontrará él o ella la alegría. ¿Cuántos de los que están aquí, que ya son mayores, han dicho alguna vez, mi mamá tenía razón? Vergüenza, Rachel, mira, voltea a ver a tu hija. Mi papá tenía razón. Bueno, porque Zafir, Saraí,
Baruch, tienen que aprender que a la postre debería de ser objeto de alegría toda esta transmisión de conocimiento que nos han hecho nuestros padres. Verso 2. El que educa a su hijo quedará satisfecho. ¿Cuántos podríamos decir que en la educación con nuestros hijos estamos satisfechos? Yo estoy viendo ya a Toluca super con la mano arriba. A Yoheve también queriéndolo levantar, pero todavía no lo puede demostrar, ¿verdad? Ricá ya más o menos con Yitzhak medio lo demuestran, pero todavía les queda mucho más para demostrarlo. Entonces, el que educa a su hijo quedará satisfecho y ante sus conocidos estará orgulloso de él. Ruego al Eterno que alguna vez cualquiera que tenga la bendición de ser padre pueda decir: estoy orgulloso de mi hijo y de mi hija. Verso 3. El que instruye a su hijo causa envidia a su enemigo, pero ante sus amigos se mostrará contento de él. Fíjense cómo es curioso que diga que el enemigo tendrá envidia del hijo que está bien educado. Y luego dice, ¿por qué? Si el padre muere, es como si no hubiera muerto. ¿Está bonito el versículo? ¿Les parece o no? Entonces, todos aquellos que de alguna u otra manera nos hemos esmerado, deberíamos de estar confiados en que aunque el Eterno nos llame, nos quedaremos vivos a través de todo aquello que debimos de haber transmitido con nuestros hijos. Espero, Bezrat Hashem, que así Irán pueda, después de que yo parta con el Eterno, honrar, ¿verdad?, todo lo que él ha recibido, y lo mismo que Yoshiahu, pero lo mismo que Neri, ¿verdad?, y lo mismo que todos nuestros hijos. Entonces dice, si el padre muere es como si no hubiera muerto, porque deja a uno semejante a él. Cuando vivía se sentía feliz al verlo, y al morir, noten ustedes, no siente tristeza. Y este es un elemento bien interesante, porque muchas veces lo que conlleva el hecho de que alguien parta de este plano es de que existe un cierto grado de remordimiento, lo que se dejaron de decir, pero el padre también lo que dejó de hacer. Y entonces dice que al morir no va a sentir tristeza. Deja a alguien que lo vengare de sus enemigos y que con sus amigos será agradecido. Verso 7. El que mima a su hijo después tendrá que vendarle las heridas. Nuevamente, el que mima a su hijo tendrá que vendarle las heridas. Y al oírlo gritar, se le partirá el corazón. Uno de los grandes problemas que hoy en día estamos teniendo como consecuencia del grado de sobrepeso que ha venido sucediendo en nuestra población, que a nivel mundial, hasta donde entiendo, seguimos siendo el segundo país a nivel mundial con obesidad, es que cuando muchas veces el niño o la niña, estando pequeños, empiezan a tener sobrepeso y van a la escuela. A mí me daba curiosidad, hace no mucho tiempo estábamos en una reunión y yo les preguntaba cuántos niños gorditos tuvieron en su salón de clase. Y si yo les preguntaba a los que estaban arriba de 35 o más, tenían uno. Vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos tenían un compañero gordito? Levante la mano. ¿Tú tenías más? Ah, es que dice, bate aquella era la gordita. A ver, aquí tenemos ¿cuántos? ¿Cuántos tenemos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos tenían uno nada más? Fíjese que coincide, aunque Rivka todavía no alcanza los 30. Allá en Toluca, ¿cuántos levantaron la mano, Sarita? ¿Ninguno? ¿Cuántos allá en Toluca me lo podrían poner? ¿No dice? Con Yoheve no sé cuántos, si tuvieron nada más uno, con Itiel y con Eli. Pero ¿cuántos pudiéramos decir que tuvieron más de tres? Más de tres compañeros gorditos. Levántenlo, sí, se levanten la mano. Iramos.
Me estoy hablando yo de la primaria y la secundaria. Dejen la mano levantada, porque Sarita lo está contando. ¿Sí? ¿Más de 3? ¿Allá qué pasó? ¿Mandé? ¿No hay nadie que haya tenido 1? ¿Y cuántos tuvieron más de 3? ¿Cuál es el tema con un niño cuando ya va a la escuela y que tiene cierto grado de sobrepeso? Exactamente. La palabra inventada actual, ¿no? Que se llama bullying. En donde los molestan, en donde los señalan. Estoy seguro que aquí el tema cuando se habla del hijo, de la hija mimada, pues obviamente parte de ello es también que tienen bullying. Están siendo molestados por sus compañeros y sus compañeras. Entonces dice, el que mima a su hijo, después tendrá que vendarle las heridas. ¿Qué quiere decir? Que su hijo o su hija, en la medida de que sean mimados, sufrirán, y entonces la madre o el padre sufrirán juntamente con ellos debido a ese desvarío. ¿Cómo se le llama el acoso de molestar, pero en el trabajo? ¿Mande? ¿Alguien sabe? Ya lo he mencionado. En el trabajo, aunque también hay compañeros que maltratan a las compañeras, en el trabajo se llama mobbing. Mobbing. Esa es la forma en cómo se denota en el trabajo el estar molestando al compañero o a la compañera. Versículo 8 dice, caballo sin amansar, fíjense bien, caballo sin amansar se vuelve terco, e hijo dado a sus anchas se desboca. Entonces, no cabe duda que aquellos que todavía no tienen hijos, y si el Eterno les da la bendición de tener riquezas, uno de los grandes problemas que tienen muchos de los padres cuando tienen dinero y no tienen tiempo, es que quieren solventar la falta de atención con dinero, con regalos, ¿verdad? Y ahí tienen a los hijos con absolutamente todo. Pero ¿qué es lo que dice? E hijo dejado a sus anchas se desboca. Versículo 9, sé blando con tu hijo y te hará temblar. No sé si entendamos que ya está parte de la razón de que, en ese sentido, de lo que ha sucedido con hijos que en muchas ocasiones no hemos tenido la sabiduría como para poder educarlos. Dice, bromea con él y te hará llorar. No te diviertas con él, sino quieres sufrir con él y terminar lamentándolo terriblemente. Verso 11. No le des autoridad en su juventud, ni le perdones sus malas acciones. Cuando están jovencitos, ¿no? En la familia, que le dicen al mayor, es que tú te encargas, ¿no? Y ya le dan autoridad sobre los demás hermanos. No le des autoridad en su juventud, ni le perdones sus malas acciones. Mientras es joven, haz que se someta y dale azotes mientras es muchacho. Pónganle, denle vara, pónganle corrección. Mi recomendación desde luego es que se compren una varita de esas de las de palo de bandera, y con esa se rompen, compren una más gruesa. Es más, a ver, vamos a probar, a lo mejor mi cinturón le puede quedar bien ahorita. A ver, ahorita que saco así el cinturón, tóquense las manitas a ver cuánto le está sudando ya. A ver, tóquenselas. Tóquenselas. ¿Sí, verdad que ya le está sudando? ¿Quieres que le preste este a tu mamá? ¿A tu papá? ¿No? Sigue diciendo, mientras es joven, haz que se someta y dale azotes mientras es muchacho, para que no se obstine y se rebele contra ti. Entonces, ojo, ¿cuál es parte de la razón por la cual nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos? No se obstine y se rebele contra nosotros y te cause grandes disgustos. Corrige a tu hijo y somételo con energía para que en su necedad
no se rebele contra ti. Entonces ya tenemos varias claves interesantes que nos está hablando este libro, que forma parte de lo que vendría a ser esta enseñanza que en medio de nuestro pueblo se tenía. ¿Cómo pudiéramos nosotros garantizar que nuestros hijos pudieran ellos llegar a empezar a crecer en ellos la posibilidad de que algún día alcancen la sabiduría? Y la mejor alternativa para lograrlo es Mishlech capítulo 1 verso 7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Eterno. ¿Es verdad o no? El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Ahora, ¿pero cómo podríamos transmitirle a nuestros hijos el temor al Eterno? ¿Cómo se les ocurre? Conociéndolo, ¿sí? ¿Qué más? Ok, sí, corrigiéndolo, pero ¿cómo le enseñaríamos el temor al Eterno? Con el ejemplo, ¿sí? Con situaciones que hayamos nosotros vivido y que demuestren que el Eterno es capaz de hacer lo que Él promete hacer con nosotros, tanto bueno como de corrección. ¿Alguna vez les hemos enseñado a nuestros hijos aquellas cosas que tuvimos en perjuicio de nosotros por haber sido desobedientes, por no haber acatado la voluntad del Eterno? Y le hemos dicho, mira lo que me pasó, me equivoqué y el Eterno hizo esto conmigo. ¿Lo habrán escuchado alguna vez nuestros hijos de nuestra boca? ¿Algún error que nosotros hayamos cometido y el Eterno haya podido tener una consecuencia de instrucción sobre nosotros? Irán, ¿te acuerdas? Está dormido. ¿Sí? ¿Alguna consecuencia que yo haya alguna vez dicho que el Eterno por X cosa me sucedió lo que me sucedió? ¿Ustedes han escuchado de mí? Pero por supuesto que sí, y muchas veces. Les voy a decir una que seguramente se acordarán a muchos de ustedes, y fue justamente alguna ocasión cuando estuve en un accidente fuerte en donde me fracturé el brazo, y esto lo compartí también en una conferencia. Pero no hay mejor forma que enseñarle el temor al Eterno que comenzar con nosotros. Levítico capítulo 19 verso 1 dice: habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán porque santo soy yo, dice el Eterno, a Kadosh Baruj Hu. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y a mis días de Shabbat guardarán. Fíjense, cada uno temerá ¿a quién? A su padre y a su madre. Ahora yo le puedo nuevamente preguntar a ustedes, ¿cómo pueden nuestros hijos llegar a temernos? La Biblia habla de tenerle temor al Eterno, de tenerle temor a nuestros padres y de tenerle temor a las autoridades. Comencemos con esta última, las autoridades. ¿Cómo es que nosotros pudiéramos estarle temiendo a las autoridades? Imaginémonos a las autoridades puestas por el Eterno en la tierra. A un policía, ¿por qué deberíamos de tenerle temor? Porque bajo condiciones correctas, el policía lo que tiene que hacer es que si cualquiera de nosotros está en flagrancia cometiendo algún ilícito, él debe de ejecutar lo que en la ley está prometida o lo que en la ley está tipificada de consecuencia para lo que nosotros estamos haciendo. La autoridad debe de dejar claro cuáles son sus lineamientos, pero la autoridad debe ejecutar los lineamientos que ella misma puso. Y entonces, ¿cómo es que un padre puede provocarle temor a un hijo? Habiendo cumplido las consecuencias de lo que promete. Y entonces, ¿qué sucedió? Llegaste con el cuaderno que la maestra te puso, hoy se portó mal. Yo sé que no hay ningún niño en esta sinagoga que le pase eso. Pero llegaste con el cuaderno y la maestra le puso, se portó mal. Y entonces, ¿qué ocurre con la madre y con el padre?
me llegas así otra vez y entonces te voy a castigar, te voy a quitar o la televisión o el wifi, porque ahora ya son nuevas formas para poder castigar, ¿verdad? Ya hasta eso cambió, ¿no? Entonces, ahora ya es la computadora, ya es la tableta, ya es el wifi, ya es el internet. Ahora ya con eso se castiga a los niños. Entonces, pero mientras están chiquitos, amados, yo les digo una cosa. Mientras estén chiquitos y haya todavía posibilidades de castigarlos con la vara, amados, mi humilde recomendación es que utilicen la vara. No les quiten televisión, no les quiten wifi, no. Mientras estén chiquitos, corríjanlos. Les voy a enseñar ahorita precisamente cómo. A ver, Saray, ven. Ven. Es para enseñar didácticamente a todos los que nos están viendo. Dice que pase Baruch. Ahora dice Baruch que pase Zafir. Ok, Zafir, no hay más, ¿verdad? ¿O a quién vas a decir que pase? A Yosef. No, pues no, pero no hizo nada. Todavía no puede sentir, todavía no me puede decir si lo hago bien o no. Párate tantito. Le voy a dar 3 nada más enfrente para que ustedes... Es para enseñarles. 3 le voy a dar bien dadas. Pero les voy a decir la técnica, ¿cuál es? Volteate tantito, por favor. Vamos a tomar un poquito de espacio. Gracias. Qué bonita niña, ¿no? Ella se ve que no tiene nunca necesidad de corregirla porque no sabe lo que es eso. Entonces, ¿cómo poder provocarle temor a nuestros hijos? Amados, la manera más fácil y más clara es una. Cumple lo que prometes. Tanto lo que cumpliste, lo que prometiste bueno como lo que prometiste de corrección. Cúmplelo. Pero ¿cuántos padres es, si llegas tarde otra vez después de tal hora que establecieron, y la hija o la hijo llega tarde, y llega tarde, y llega tarde, y llega tarde, y todo el tiempo la mamá, y es que si vuelves a llegar tarde no te abro, y la próxima vez que llega tarde, le vuelve a abrir, y le vuelve a abrir, y le vuelve a abrir, y le vuelve a abrir. Amados, ¿cómo se va a tener respeto a una autoridad si esto ocurre? No hay forma de tener respeto a la autoridad si la autoridad no está ejerciendo lo que promete. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero quisiera culminar con esa experiencia que vivimos un día con Irán. Lo habíamos cambiado de escuela y en el colegio en donde estaba eran también pocos alumnos. Todos ellos se veía que muchos de ellos eran así consentidos por sus papás. Irán estaba en una época de destrampe. Le gustaba el cabello larguito. Y como en esa escuela lo permitían, era en la secundaria, allá era prepa, primero de prepa. Como en esa escuela sí lo permitían, un día me llaman y me dicen, señor, no es cierto, me dijeron, jovencito, quiero platicar. Me dijeron, señor, tenemos que platicar con usted. Él que parece su hijo, pero no, perdón, que parece su hermano. Y entonces me siento con la prefecta. Ya saben ustedes esa escena, ¿no? Llegas como padre, ya desde que vas yendo a la escuela te empieza a decir, abres la puerta, vas pasando y vas a decir, ¿qué me van a decir ahora? Me siento con la prefecta se sienta enfrente de mí y me dice, fíjese que le quiero decir que su hijo se ha estado portando muy mal, se ha estado besuqueando. No voy a decir más por respeto a Irán que está aquí presente. Y termina la prefecta diciéndome, y además, señor, y es que siempre anda con su cabellito. Al Roé le encantaba hacerle bullying con el cabellito, ¿ya viste, Roé? Y entonces
Fue tal la serie de cosas que me dijeron de mi hijo, que saliendo de la escuela, me lo llevé inmediatamente a cortar el casquete corto, su cabecita. No se lo había advertido que lo iba a hacer, pero todas las circunstancias me daban para que fuera lo mínimo y lo primero que hiciera yo para poder corregir a mi hijo. Una, nunca más me iban a volver a hablar de la escuela. No sé si lo entiendan. Yo tenía que dar un castigo ejemplar para que nunca más volviera a suceder. Bendito el Eterno que no ha sucedido más, porque igual que otros niños que yo no sé qué, le cortan la firma de la maestra, pero Hiram no hacía eso. Tenía yo que hacer un castigo ejemplar para que él se condujera de una manera correcta. Entonces lo primero que decidí hacer fue cortarle el cabello casquete corto. Mientras estábamos en las negociaciones me dijo, papá, pero es que no tan corto, pero no tan corto. Bueno, está bien, no le pongan el accesorio 0, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué número es? El 1, que le pusieran en el 2, ¿no? No, que se lo cortaran cortito. Y de ahí en fuera empecé como ya estaba en la preparatoria, a restringirle varias cosas. ¿Hay alguna otra que te acuerdes así específica que te haya dolido? No salir como 100 meses. A la fecha no sale. Pero amados, tenía que ser un castigo ejemplar. Y así como ha sucedido esto, amados, yo tenía que cumplirlo. Yo tenía que ejecutarlo. E Hiram sabía que yo era capaz de hacerlo. Y en el momento en que Hiram sabía que yo era capaz de hacerlo, él también sabía, y se lo había advertido, que si me volviera otra vez a llamar de la escuela, ya no era casquete corto, le iba a pelar pelón. Y si eran 100 meses, iban a ser 1000. Y se los iba a cumplir. Pero quiero, amados, que entiendan una cosa, que toda promesa como padres debemos de cumplirla. Obviamente no cometamos el error de estar enojados cuando les hagamos una promesa de castigo a nuestros hijos. No hagamos esa tontería. Entonces dejemos que nuestros hijos vayan aprendiendo y entendiendo el tema de lo que vendría a ser que a mí como padre me tiene que temer. ¿Y en qué consiste que Hiram me tema? Que sepa que su papá y que su mamá es capaz de hacer lo que tengan que hacer. Y entonces en la medida que estaban creciendo, pues querían irse con la mamá para convencerla, para dejar que ella me dijera las cosas o no me las dijera. Y entonces mi esposa un día tuvo que decirle igualmente a Hiram, mire Hiram, que te quede bien claro, todo lo que ocurra contigo, le dijo mi esposa, se lo voy a decir a tu papá. Y nunca lo que pase contigo y que hayas hecho mal, yo se lo voy a ocultar a tu padre. ¿Por qué mi esposa pudiéramos decir que ella tenía la confianza de decirme las cosas? Y espero hasta ahorita, y se lo voy a preguntar delante del Eterno y delante de ustedes, ¿alguna vez me has mentido de algo malo que hayan hecho mis hijos? Dice que no se acuerda. Te lo voy a preguntar delante del Eterno, antes que venga un rayo. Dice que no. Pero ¿por qué mi esposa tendría la confianza de decirme a mí las cosas para efecto de que yo cumpliera con mis hijos lo que yo consideraba que sería la correcta reprimenda? Por una sencilla razón, porque muchos de las madres le ocultan a los padres o viceversa, el padre a la madre, y la razón es que saben que no van a tener un correcto juicio al respecto del castigo que le van a hacer a sus hijos, que van a exaltarse, que van a enojarse, y como lo he dicho una y otra vez, ¿cuál es el pago del enojón? Que le mientan. Ahora, bendito el Eterno que yo estoy casado, tengo más de 20 y tantos años de casado, y quién pudiera decir, la esposa
siempre tuvo la confianza en el marido de decirle las cosas que pasaban incorrectas con sus hijos. No sé si lo entiendan, amados, pero de esto se trata la vida y de esto se trata la Torah. Porque no venimos aquí nada más a escuchar cosas que nos sean bonitas, sino venimos aquí a escuchar cosas que nos deben de hacer cambiar. Y por eso es que es bien interesante el poder meditar en esto, porque no se trata nada más de escucharlo, sino se trata de hacerlo. Y si el día de hoy yo puedo decir, tengo el orgullo de que mi esposa ha confiado en mí como autoridad, no sé si lo entiendan, tengo el orgullo de decir que mi esposa ha confiado en mí como autoridad. Y al mi esposa confiar en mí como autoridad, estoy seguro que tal vez alguna vez me he excedido, estoy seguro que no siempre he hecho lo correcto. Mi esposa misma en su oportunidad, ella ha venido a reconvenirme y a decirme, ¿sabes qué? Yo creo que fue demasiado, yo creo que te equivocaste, yo creo que fue... ¿Me lo has dicho, mi vida? ¿Mande? Sí que... Dice que sí me lo ha dicho. Dice es que como madre duele, dice que las mujeres son más sensibles, que duele ver al hijo que está sufriendo, pero que a final de cuentas, ella a lo largo de nuestra vida no ha sido una, ni dos, ni tres veces que me ha dicho, ¿sabes qué? Yo creo que no lo estás haciendo bien. Y también estoy para eso, porque aquí no se trata de perfección. O sea, la educación de los hijos es un tema que demanda mucho de nosotros, pero si estoy aquí delante del Eterno y delante de ustedes y mi esposa me ha dicho una y otra vez, ¿sabes qué? Yo creo que no lo hiciste bien. Amados, cada vez que mi esposa me ha dicho no lo hiciste bien, no sé si lo entiendan, para mí es en automático hacerle caso. ¿Por qué? Porque así como ella ha tenido confianza en que yo he tratado de hacer lo correcto en la justicia para con mis hijos, yo también entiendo que ella me ha dado la libertad y ha sido observante de que mi actitud y mi forma de conducirme ha sido correcta en la mayoría de las ocasiones que me he equivocado, sí, y por ella se ha atrevido a decirme, ¿sabes qué? No creo que lo hayas hecho bien. Y entonces... una vez que ocurre esto, amados, no estamos hablando de un mundo perfecto, desprovisto de desacuerdos, no, es que ella dejó que yo hiciera y posteriormente ella me reconvino. ¿Y a mí qué me tocó? Escucharla. A mí qué me tocó? Escucharla. Y ahorita le voy a preguntar otra vez a mi esposa y delante de ustedes, ¿alguna vez que tú me dijiste que me excedí, no te hice caso? Siempre le hice caso. ¿Por qué? Le tenía que hacer caso. No sé si entiendan, la educación no es de uno, la educación es de dos. Y si bien es cierto yo era el que lo ejecutaba, también era cierto que mi esposa tiene el ojo que complementa lo que vendría a ser la educación con los hijos. Con esto en mente, amados, sigamos avanzando para comprender un poquito más los padres y la educación. Desde la sinagoga Bet Aderech se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles Jochma Bedaat. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.